Hola chicos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Vamos con la última parte del tema de equilibrio químico, bueno, de cinética química, que en este caso es el principio de Le Chatelier. Aquí vamos a hablar de los factores que modifican el equilibrio y cómo se contrarrestan, ¿vale? Entonces, justamente estos factores pues son la concentración, la presión, que está relacionado con el volumen, y la temperatura. Entonces, cuando se modifican estos tres factores, el equilibrio químico se puede ver alterado. Justamente el principio de Le Chatelier plantea que si un sistema que está en equilibrio pierde el equilibrio, el sistema va a reaccionar de tal manera que vuelva a recuperar ese equilibrio. Entonces vamos a empezar con el primer factor, que es la concentración. Y en este caso vamos a ver cuándo se agrega una sustancia. Puede ser que se agregue un reactivo o un producto. Miren, la lógica va a ser muy sencilla. Vamos a imaginar que estas líneas rojas es una caja y están sobre el piso, ¿vale? Entonces vamos a pensar que aquí hay un piso. La lógica va a ser la siguiente. Las flechas de color azul nos van a indicar el movimiento. Entonces, por ejemplo, imagínense que de esta caja que tenemos la levantamos del lado izquierdo. Entonces, imagínense que la flecha que va hacia arriba nos indica que estamos levantando la caja de este lado. Están de acuerdo que la tendencia del movimiento es que esto se mueva hacia la derecha y la parte de aquí se mueva hacia abajo, ¿no? Porque estamos levantando acá, por lo tanto baja aquí. Lo mismo si levantamos de este lado. Si levantamos aquí, se mueve para acá y baja de este lado. Ajá. Entonces, esa va a ser la lógica que vamos a seguir. Por ejemplo, aquí tenemos una reacción, obviamente debe ser reversible para poder hablar de un equilibrio, de reactivos a productos y de productos a reactivos. Aquí dice, si se agrega una sustancia, ¿qué pasaría si agregamos reactivo? Entonces la flecha hacia arriba nos indica que estamos agregando reactivo. Como les dije, la tendencia nos dice que si agregamos reactivo, el movimiento va hacia la derecha. Entonces, cuando agregamos un reactivo, el equilibrio se rompe porque ahora tenemos un exceso de ese reactivo. Por lo tanto, la reacción reacciona y nos va a formar más producto. Justamente el reactivo que tenemos en exceso ahora es el que se va a transformar en producto para recuperar nuevamente el equilibrio. De igual forma, de este lado, si agregamos producto, recuerden que esto está en equilibrio, agregamos producto, se rompe el equilibrio, porque ahora tenemos un exceso de producto, pues este exceso de producto reacciona y nos da reactivo. Ajá. Entonces, si agregamos producto, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. El caso contrario es si eliminamos un reactivo o un producto. Por ejemplo, esto está en equilibrio, eliminamos el reactivo, por eso la flecha va hacia abajo, nos indica que lo estamos sacando. Están de acuerdo que se rompe el equilibrio, porque ya quitamos su reactivo. Entonces ahora el producto está en exceso. Por lo tanto, el producto que está en exceso reacciona y nos regresa el reactivo que habíamos eliminado. La misma lógica de este lado. Si la reacción está en equilibrio, pero le quitamos producto, ahora tenemos un exceso de reactivo, pues este exceso de reactivo reacciona y nos forma producto. Por lo tanto, el equilibrio se desplaza hacia los productos. Ahora, ¿qué pasa con la presión? Para que podamos hablar de la presión en la reacción química, al menos debe de haber una sustancia gaseosa. Recordemos que la presión está relacionada directamente con el volumen y es una relación inversa. O sea que si la presión aumenta, el volumen disminuye, o si la presión disminuye, el volumen aumenta. Ajá. Entonces, bueno, en este caso, para poder hablar de la presión, vamos a considerar el número de mol que tenemos en reactivos y en productos. En el ejemplo, que es muy genérico, en este caso, por ejemplo, aquí a la izquierda, yo consideré que tenemos más número de mol de reactivos y menos número de mol de productos, ¿no? Y aquí lo puse al revés, ¿no? Tenemos menos mol de reactivo y más mol de producto. Entonces, por ejemplo, si se aumenta la presión del sistema, el equilibrio se desplaza hacia donde exista el menor número de mol de gas. Para eso, pues obviamente la ecuación tiene que estar balanceada y nos vamos a guiar del número de mol, de los coeficientes estequiométricos. Ahorita al final, pues vamos a ver un ejemplo. Pero bueno, siguiendo la lógica, ¿no? Si aumento la presión,
el equilibrio se desplaza hacia donde haya el menor número de mol. Por ejemplo, en este de la izquierda, observen que aumentamos la presión. Aquí dice más mol, aquí dice menos mol. Como aumentamos la presión, el equilibrio se desplaza hacia donde está el menor número de mol. En este caso es hacia los productos. Vean, aquí igual aumentamos la presión, pero ahora está invertido, ¿no? Como aquí tenemos menos mol, el equilibrio se desplaza hacia los reactivos. Ajá. El caso contrario es si disminuimos la presión. Si disminuimos la presión, el equilibrio se desplaza hacia donde existe el mayor número de moles gaseosos. Aquí hay menos, aquí hay más, pero ahora bajamos la presión. Entonces el equilibrio se va hacia donde tenemos más número de mol. En este caso es para los productos. Bajamos la presión, el equilibrio se desplaza hacia donde hay más número de mol. En este caso es hacia los reactivos. Ajá. Obviamente, si tenemos el mismo número de mol tanto en reactivos como en productos, pues realmente no va a pasar nada. O sea, el equilibrio no se va a ver alterado, al menos no por la presión. Por último, está el cambio de la temperatura. Entonces, aquí es en donde vamos a utilizar eso de las reacciones endotérmicas y exotérmicas. Bueno, aquí la temperatura tiene mayor relevancia porque si cambiamos la temperatura, se modifica tanto el equilibrio como la constante de equilibrio. Ajá. Por ejemplo, de una reacción exotérmica, recordemos que son aquellas que liberan energía, ¿no? En forma de calor. Entonces, el calor, que lo estoy representando con el triángulo, el delta, en una reacción exotérmica, el calor está del lado de los productos. Podríamos pensar que el calor es un producto más. En el caso de una reacción endotérmica, recordemos que son aquellas que absorben energía. Entonces el calor es como si fuera un reactivo más. Ajá. Eso es algo muy, muy relevante, porque aquí nos vamos a centrar justamente en este triángulo. Entonces no olvidemos que en la exotérmica el calor es un producto y en la endotérmica el calor va a ser un reactivo. Ahora, ¿qué pasa con la temperatura? Pues vamos a pensar que la temperatura va a ser el calor. O sea que si nosotros aumentamos la temperatura es porque estamos agregando calor. Si bajamos la temperatura es porque estamos quitando calor. Pero recordemos que el calor va a ser un reactivo o un producto. Entonces aumentar la temperatura es agregar ese reactivo o producto. O bajar la temperatura es quitar ese reactivo o producto. Vamos a empezar con la reacción exotérmica. De igual manera, recuerden que son aquellas que tienen un delta H negativo, menor a cero. Por ejemplo, aquí a la izquierda, vean, estamos agregando temperatura, ¿no? Del lado de los productos. Estamos agregando calor, porque se aumenta la temperatura. ¿Están de acuerdo que estamos agregando un exceso de este producto, que es el calor? Por lo tanto, este exceso de producto reacciona y nos da los reactivos, ¿no? Entonces aquí, si aumentamos la temperatura en una reacción exotérmica, el equilibrio se desplaza hacia los reactivos. El caso contrario es, por ejemplo, si bajamos la temperatura, o sea, si le quitamos este reactivo. Como esto está en equilibrio, le estamos quitando este reactivo, entonces, este producto, le estamos quitando este producto, entonces los reactivos ahora van a estar en exceso, van a reaccionar para regresarnos el producto que estamos quitando. Por lo tanto, el equilibrio se va hacia la derecha. En una reacción endotérmica, recordemos que tienen un delta H positivo o mayor a cero, y es la misma idea. Ahora recuerden que el calor está del lado de los reactivos. Entonces, si nosotros aumentamos la temperatura, es como estar agregando este reactivo. Si esto está en equilibrio, pero agregamos este reactivo, están de acuerdo que el exceso de reactivo reacciona y nos da producto. Entonces el equilibrio se desplaza hacia los productos. En cambio, si bajamos la temperatura, es como quitar este reactivo. Si esto está en equilibrio, pero quitamos el reactivo, ahora tenemos un exceso del producto. Entonces, este exceso de producto reacciona y nos forma el reactivo que estamos quitando. Pues miren, vamos a ver un ejemplo de esto para que sea más fácil. Tenemos esta reacción, el valor de delta H, aquí tenemos el conteo de mol, y vamos a ver hacia dónde se desplaza el equilibrio con todos estos cambios. Por ejemplo, si aumentamos la concentración de este compuesto, ¿no? NOCl, observamos que es un reactivo.
de concentración. Entonces, esto está en equilibrio, pero ahora estamos agregando un exceso de reactivo, pues el exceso de reactivo reacciona y nos da producto. Entonces el equilibrio se desplaza hacia la derecha o hacia los productos. Ahora vean, estamos aumentando la concentración de NO, que es esto de acá, y es un producto, ¿no? Estamos aumentando la concentración. Esto está en equilibrio, pero ahora tenemos un exceso de NO. Entonces este exceso reacciona y nos da reactivo. Por lo tanto, el equilibrio ahora se desplaza hacia los reactivos o a la izquierda. Aumentamos la presión. Vean, recuerden que para la presión hay que tomar en cuenta el número de mol, ¿no? Y deben de haber compuestos gaseosos. En este caso todos son gases. Recuerden que si aumentamos la presión, el equilibrio se desplaza hacia donde exista el menor número de mol gaseoso. ¿Dónde tenemos menos mol? Pues aquí en reactivos nada más tenemos 2 y aquí en productos, recuerden que cuando no hay nada hay un 1, tenemos 3 en total. Aumentamos la presión, el equilibrio se desplaza hacia donde hay menos número de mol, o sea, se desplaza hacia los reactivos, porque nada más tenemos 2. Ahora, bajamos la presión. Si bajamos la presión, el equilibrio se desplaza hacia donde existe el mayor número de mol gaseoso. Hay más número de mol aquí en productos porque son 3. Entonces el equilibrio se desplaza a la derecha o a los productos. Ahora con la temperatura. Recuerden que para la temperatura hay que tomar en cuenta si es endotérmica o exotérmica. En este caso, como tenemos un delta H positivo, nos indica que esto es una reacción endotérmica. Entonces ya con eso sabemos que el calor forma parte de los reactivos. El delta debería de estar de este lado. Entonces, si aumentamos la temperatura, estamos agregando más calor, estamos agregando más de este reactivo. El exceso de reactivo reacciona y nos da producto. Entonces, el equilibrio se desplaza a los productos. ¿Qué pasa si bajamos la temperatura? Recuerden que esto es endotérmico. Entonces, estamos quitando este reactivo. Obviamente, los productos ahora estarían en exceso y estos productos reaccionan para recuperar el reactivo que estamos quitando. Por lo tanto, el equilibrio se desplaza hacia los reactivos. ¿Qué pasaría si tenemos la presencia de un catalizador? Pues en este caso no pasa nada, porque recordemos que los catalizadores lo único que hacen es acelerar la velocidad de reacción porque disminuyen la energía de activación, pero no tiene que ver con el equilibrio químico, o sea, no tiene que ver hacia dónde se desplaza el equilibrio. Por lo tanto, la presencia de un catalizador pues realmente no hace nada, solamente acelera la reacción.